Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hay necesidad grande, hay necesidad, amado hermano, fuerte, de poder tener un tiempo de oración, un tiempo de comunión con Dios. Desafortunadamente, previo al inicio de esta transmisión, me puse a revisar un poquito estadísticas, amado hermano, y es muy probable que el día de hoy se esté llegando ya a los 8 millones de contagiados a nivel mundial. Y basada en esa misma estadística y tendencia, muy probablemente hoy se esté arribando al 500,000 de personas fallecidas en escasos 4 o 5 meses de que se viene bregando con la situación que hoy el mundo tiene que atravesar, dentro de los cuales tú y yo estamos. Sabiendo y entendiendo que la Biblia dice que aunque estamos en este mundo, tú y yo no somos de este mundo. Entonces es donde vemos la bondad, la gracia y la misericordia de Dios operante, amado hermano, al permitirnos ver la luz del día. Y en el inicio de esta nueva etapa, amado hermano, que iniciamos como ministerio, como iglesia, presentando delante de Dios peticiones de oración, vino a mi mente, amado hermano, un tema que hemos platicado en más de alguna oportunidad los que somos parte integral de Fortaleza de Sion, que definitivamente llamó mi atención y el Señor me dijo: de esto necesito que platiques el día de mañana con mi pueblo. Y hoy quiero hablarle acerca del secreto de la sanidad. Así me dijo el Señor. Debemos de recordar algo, que cuando hablamos acerca de sanidad, dice la Biblia que hay un don que Dios entrega a su pueblo y es conocido como el don de sanidades. Tomen nota, plural, don de sanidades, no el don de sanidad, sino el don de sanidades, plural. Porque cuando Dios contempla la sanidad de un hijo, cuando Dios contempla la sanidad de un siervo, cuando Dios contempla la sanidad de quien a Él le place sanar, Él está siempre pensando de alguna manera en que somos seres integrales. Somos hombres y mujeres compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Dios me habló acerca de esto, de retomar el tópico del secreto de la sanidad o de las sanidades, basado en el contexto plural del don que Dios nos ha entregado como iglesia, vino a mi mente nuevamente, valga la redundancia, una escritura descrita en Mateo capítulo 8, versículo 5. Si tú tienes tu Biblia allí, te voy a rogar que vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 5. Y quiero platicar de 3 cosas importantes que todo hijo de Dios debe de considerar en el proceso de su sanidad, en el entendido que Dios opera sanidades en algunos hijos en el espíritu, en algunos otros en el alma. Recuérdese que en el alma están albergadas las emociones, los sentimientos. Allí es donde está el alma, amado hermano. Y también definitivamente hay otra porción que no es menos importante, que es la sanidad corpórea, que es allí hacia donde muchas personas tienden a dirigirse a la sanidad manifiesta en nuestros cuerpos. Pero cuando entendemos el concepto de la sanidad, vemos como ministros que a lo largo de la vida uno va aprendiendo que muchas de las afecciones corpóreas que algunos tenemos, amado hermano, por X o Y circunstancia, en muchas oportunidades obedece a situaciones internas almáticas. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del secreto de la sanidad,
no estoy hablando únicamente de la extensión de una mano, amado hermano, y que venga un proceso de sanidad corpórea. Que una persona sea sanada de cáncer o sea sanada de alguna enfermedad, de alguna acepción. Sí, hablamos de sanidad. Pero cuando el Señor trae a memoria, amado hermano, esto, podemos ver que existen diferentes tipos de sanidades. En algunas personas la manifestación corpórea es muy importante. Por ejemplo, necesito ser sanado de un cáncer, necesito ser sanado de alguna afección en mi cuerpo. Para algunos otros, en el cuerpo de Dios, amado hermano, la necesidad de la sanidad no está ligada en el cuerpo, sino posiblemente sea una condición de alma. Necesita ser sanado en sus emociones como consecuencia de daños que ha recibido a lo largo de la vida emocionalmente. Y algunos otros tanto necesitarán sanidad espiritual como consecuencia, amado hermano, de situaciones también vividas desde el plano espiritual. Entonces, el libro de Mateo en el capítulo 8, versículo 5 dice, mire, entrando Jesús en Capernaum, la casa de Nahum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Tome dónde estaba el criado, en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, versículo 8, capítulo 8, versículo 8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Algunas versiones dicen que llegues a mi casa. Esta versión dice que entres bajo mi techo. Mira qué tremendo. Solamente di la palabra, gloria a Dios, y mi criado sanará. Versículo 9, avanzando. Y tomen nota de algunos conceptos que van a aparecer en un color diferente en su pantalla. Porque también yo soy hombre. Tome por favor nota de esto. Los secretos de la sanidad del centurión. Tome nota. Porque soy un hombre, número uno, bajo cobertura. Reconoce pastor. Reconoce apóstol. Reconoce profeta. Reconoce una cobertura ministerial sobre su vida. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Pero tome nota lo que dice aquí. Y a mi siervo, tome nota. Y aparte esa palabra siervo, póngala ahí por un ladito. Ahorita vamos a retornar con ella. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado. Tome nota, por favor. Yo hoy entiendo por qué el Espíritu Santo ministraba fe a través de la palabra profética. Tú fuiste ministrado en esta mañana a través de la voz del Espíritu Santo en una activación de la dimensión de fe. Porque dice acá, mire, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Parte del secreto, parte del secreto de la sanidad es una fe activa en Cristo Jesús. Versículo 11, por favor. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creísteis, mire, te sea hecho. Y dice la Biblia, en la parte final, usted puede apreciar aquí en el versículo 13, y su criado fue sanado. Es decir, el proceso de la manifestación de la sanidad del siervo, por favor tome nota de esto, del siervo del centurión, tuvo un final feliz, por así llamarlo, en el versículo 13. Y su criado
fue sanado en aquella misma hora. Una de las cosas importantes, amado hermano, para poder entender y comprender la dimensión de la sanidad, porque creo que es importante conocer algunos aspectos para poder provocar, por así llamarlo, la bendición de la sanidad del Señor. Aunque usted sabe que Dios, como desee manifestarse, Él es omnisciente, Él es todopoderoso y puede operar de muchas formas, pero la palabra nos da a nosotros un consejo y un ejemplo de cómo el centurión logró provocar la sanidad, amado hermano, en la vida de alguien que la Biblia lo describe como el siervo. No le da nombre porque no es importante el nombre, el importante es Jesús. Entonces dice la Biblia que una de las condiciones importantes, amado hermano, que tenemos que tener para poder tener esa bendición de arrancar, de arrebatar, por así llamarlo, de obtener, de adquirir esa manifestación de sanidad, independientemente si es espíritu, alma o cuerpo. Se lo digo porque muchos necesitamos sanidad en el alma, porque no tenemos ninguna manifestación corpórea en la cual necesitemos ser sanos. Algunos otros, posiblemente nuestro carácter es muy dócil delante del Señor. No tenemos afecciones corpóreas porque nos hemos aprendido a cuidar terrenamente, pero podrán existir situaciones espirituales que necesiten ser trabajadas en nuestro interior. Entonces, cuando hablamos acerca de sanidades, no estamos hablando únicamente de aquel hombre que extiende la mano y posiblemente le sale un diente o se le endereza una pierna o desaparece una enfermedad, sino que cuando hablamos de sanidades, hablamos en toda la dimensión, espíritu, alma y cuerpo. Pero vemos que hay un determinante primario, porque así describe la Biblia. Jesús sana al siervo. Tome nota, siervo. Una de las cosas importantes es entender que en el original la palabra que traduce siervo es la palabra doulos. Es decir, todo aquel que es siervo es un doulos. El que es siervo de Cristo. Hemos aprendido a ser doulos. Y la palabra doulos nos habla de esclavo. Algunas veces nos habla como un siervo, como ministro. Pero regularmente esa palabra siervo en la Biblia se usa comúnmente, amado hermano, para enumerar o para nombrar a un servidor de Jesús. Entonces, una de las cosas importantes, amado hermano, que provocó, tome nota, que el siervo del centurión no conocía de Jesús personalmente. El siervo del centurión no tenía comunión o comunicación con Jesús, pero el haber sido siervo le valió, amado hermano, que el centurión llevase la moción delante del Cristo de la gloria. Y a través de esa moción presentada delante del Cristo de la gloria. Por eso es tan importante entender que cuando inicia Mateo capítulo 8 versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Pero la clave, amado hermano, de la obtención de esa oportunidad de sanidad para los suyos es que él se presenta en el versículo 9 y le dice: yo soy un hombre bajo autoridad. Entonces hay dos cosas muy importantes que yo he podido aprender a la luz de la palabra. Si tú quieres, tómalo por consejo y ponlo por obra. Pero el ser siervo, el ser un doulos, el ser un esclavo por amor, le valió, amado hermano, al siervo del centurión el ser sano. Y el estar bajo cobertura y ser un hombre bajo cobertura le valió, amado hermano, al centurión para ser un instrumento de parte de Dios. Entonces hay dos cosas muy importantes, amado hermano. Número uno, ser un hombre, una mujer, un siervo, un hijo, bajo una cobertura ministerial. Porque mire, el siervo del centurión fue sano por estar bajo la cobertura del centurión. Eso quiere decir que muchas veces los procesos de sanidades
que vienen en medio de nuestras vidas, porque usted no encuentra donde la Biblia dice que Jesús visitó al siervo para imponerle manos y para sanarlo. Por eso es que muchas veces, amado hermano, con la oración, Dios opera milagros de liberación o de sanidad en medio de su pueblo. Nota, el siervo del centurión nunca conoció de Jesús, pero el haber sido un siervo, un doulos a su señor, al centurión, le valió a él la bendición de tener como cobertura a un intercesor que tenía acceso directo delante de Jesús, y como consecuencia de que su cobertura, centurión, estaba directamente comunicado con Jesús, pudo llevar la moción como un vaso útil del proceso de sanidad que el siervo, que el doulos, que el esclavo note, no por obligación. Doulos es esclavo por amor, me someto, me sujeto. Que ese es uno de los problemas más grandes que estamos viviendo ahorita como humanidad, amado hermano. La sujeción. Usted ve cuánto problema hay en la calle como consecuencia de que muchas personas simple y sencillamente se les da la gana irse en contra de la autoridad. Aquellos que anhelamos procesos de sanidades, espíritu, alma, cuerpo en nuestra vida, tenemos que aprender dos cosas primarias. No son las únicas, pero sí son importantes, según yo logro ver acá en el libro de Mateo. Número 1, ser un hombre bajo una cobertura ministerial es importante. Y número 2, tener un siervo, amado hermano, delante de Dios. Esa calidad de servicio delante de Dios es importante. Entonces tome esos dos parámetros primarios. Siervo, amado hermano, doulos, esclavo por amor. Y número 1, ser un hombre bajo autoridad. Cuando necesitamos nosotros, amado hermano, muchas veces esos procesos de sanidad, el estar bajo cobertura vale de alguna manera que el Señor voltee a ver y lleve procesos de sanidad en medio de su pueblo. No porque no tengamos acceso directo de Cristo. No es por eso, amado hermano, sino porque los principios del reino, el Señor los respeta. Pero no es ahí donde yo quería hoy entrar. Y veo, amado hermano, aquí en el libro de Mateo algunas secuencias, algunos pasos, por así llamarlo, que valieron que el siervo del centurión fuera sano. Así que si alguno de los hermanos o amigos que hoy nos están sintonizando, hemos estado en la necesidad de ser sanos en el espíritu como consecuencia de tribulaciones internas en el corazón. No puedo dormir en la noche, pastor. Recibo visitaciones de espíritus inmundos. Hermano pastor, mire, para mí la noche es un calvario. Cuando llega la oscuridad y la penumbra, mi alma, hermano pastor, entra en miedo. Mi espíritu se aflige. Necesitas ministración en tu espíritu. Necesitas sanidad en tu espíritu. Si tú eres un siervo de Dios iracundo, un siervo de Dios de carácter rápido, un siervo de Dios que se molesta fácilmente, bueno, no sé cómo sea tu carácter. Eres una persona emocional, eres una persona introvertida, eres una persona triste. Es decir, tú sabes y entiendes que en tu alma hay problemas. Necesitas proceso de sanidad, no en el espíritu, en tu alma, para que Dios venga remoldeando, amado hermano, y que en la medida que seamos transformados podamos ir adquiriendo la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces dice la Biblia que lo primero que hizo, mire, tome nota. Versículo 5. Consejo número 1, amado hermano, hemos hablado tanto ya hoy. Consejo número 1 de cómo de alguna forma fue llevada la sanidad al siervo, a su casa. No estaba cerca. No conocía de Jesús, pero tuvo el beneficio y la bendición de la sanidad como consecuencia. Note que era siervo, que era doulos. La palabra que describe siervo ahí es doulos, esclavo por amor. Le valió ser esclavo por amor de su Señor, que su Señor se presentara delante del Señor de señores, y que a través de esa intercesión del centurión hacia el Cristo de la gloria, el siervo fuera sano.
Pero ¿qué hizo el centurión? Dice la Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 5, que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Paso número 1, para activar la bendición de las sanidades en medio de nuestra vida, o por lo menos algunos, no son los únicos. Siempre hemos dicho, no tenemos la verdad absoluta, pero hemos visto resultados en esto. Paso número 1, tú que anhelas sanidad, o en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, entra a Capernaum. Para ser sano, se necesita accesar una dimensión espiritual, cuyo nombre es Capernaum. ¿Qué quiere decir Capernaum? El diccionario bíblico traduce Capernaum como el lugar del arrepentimiento. Eso significa, en el original Capernaum se traduce como la casa de Nahum. Pero dentro de las acepciones que los diccionarios bíblicos entregan sobre Capernaum, nos indican que su nombre significa, según el diccionario Hitchcock, significa ciudad de consuelo. Note lo que se adquiere y lo que se obtiene en la dimensión de Capernaum. Capernaum es una ciudad. Capernaum, por favor, en el nombre del Señor Jesús, es una dimensión en el espíritu. Y es una dimensión que está llena de consuelo. El diccionario Hitchcock traduce Capernaum como la ciudad del consuelo. Es una dispensación, es una dimensión en el espíritu que trae refresco, reposo y paz para aquellos hijos de Dios que accesamos la dimensión de Capernaum. Y note que Capernaum también el diccionario bíblico lo traduce como lugar de arrepentimiento. Quiere decir que para que la manifestación plena de las sanidades del Cristo de la gloria vengan sobre la vida de un siervo, de un hijo de Él, una de las dimensiones, por favor tome nota, amado hermano, usted que nos honra viéndonos en esta mañana o en esta tarde, una de las dimensiones donde tiene que estar colocado aquel hombre y aquella mujer que anhelan sanidades, espíritu, alma y cuerpo, lo hemos hablado, es la dimensión del arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, va a ser difícil que logramos desprender un milagro operativo de parte de Dios en términos de cualquiera de las tres dimensiones de la sanidad que necesitemos en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, mire, versión Las Américas. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Quiere decir que hay pueblo de Dios que se manifiesta en arrepentimiento para con Dios, pero lo que está trayendo delante de Él. Y de esto me hablaba el Señor el día de ayer, sábado, por la tarde a las 5, estaba sentado ahí en mi ventana, ¿verdad, amado hermano? Viendo para afuera, y me empezó a hablar el Señor acerca de esto. Cuidado cómo te estás acercando delante de Dios. Cuidado de presentar delante de Él arrepentimiento de obras muertas, en vez de un arrepentimiento genuino delante de Él. Y dice la Biblia acá, mire, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Ese es un fundamento bíblico. Y de la fe, aleluya, de eso nos hablaba el Señor hoy, hacia Dios. De la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pues cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos la palabra arrepentimiento, hay dos vocablos que vienen a mente inmediatamente, y yo sé que los hermanos que estudian doctrina en Fortaleza de Sion ya tienen estas dos palabras en mente en este momento. Shuv, que es la palabra en el original, amado hermano, en el Antiguo Testamento que traduce arrepentimiento, pero también hay una palabra, esta está en hebreo, pero también hay una palabra en griego, porque el arrepentimiento abarca las dos dispensaciones, antiguo y nuevo testamentarias. Y la palabra que traduce arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia o metanoao. Ambas dan un sentido de cambio de vida 180 grados. Shuv y metanoao. Entonces, para que vengan milagros operativos de sanidades,
Por favor, no estoy hablando únicamente de la sanidad corpórea en la vida de un hijo. Estoy hablando sanidad integral, espiritual, mi cuerpo, para que haya una sanidad operativa de parte de Cristo Jesús en su pueblo. Debe de existir arrepentimiento genuino en la conducta de vida. Una conducta, amado hermano, que cuando yo reconozco mi falta, cuando yo reconozco mi error, cuando yo reconozco mi pecado, pero he tenido un arrepentimiento genuino, no un remordimiento. No. Arrepentimiento. El remordimiento te saca las lágrimas, pero te deja estacionado ahí mismo en el pecado. Sigues recurrente. Sí, amado hermano, es increíble. Pero cuando uno se remuerde y empieza, es que fallé y que empecé a llorar y que sí, que yo siento, llorar no es arrepentirse, no se equivoque. Arrepentirse es shuv, es metanoao, es cambiar 180 grados mi conducta de vida basado en el pecado cometido. Mire, eso fue lo que el Cristo de la gloria le dijo a la mujer que había sido encontrada en el acto mismo. ¿Qué le dijo? Lo que tú, parafraseando, yo sé que no se lo dijo así verbalmente, pero cuando él vio a la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te trajeron acá con piedras y te querían matar, mujer? Parafraseando. Y le dijo, pues ya se fueron. Ok, tú necesitas en tu vida un metanoao. Tú necesitas en tu vida un shuv. Eso le estaba diciendo Jesús a la mujer encontrada en el acto mismo. Estamos hablando que la mujer tipifica a todo hombre y toda mujer pecador o pecadora en cualquiera de las dimensiones en las que se pueda pecar. Pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas un shuv. Tú necesitas un metanoao. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque le dijo, vete y no lo hagas más. Y la característica del metanoao y la característica del shuv es un giro de 180 grados que cambie mi conducta de vida. Cuando yo soy encontrado en un pecado, amado hermano, y empiezo a llorar, pero a la semana estoy metido en lo mismo, quiere decir que en tu vida no hubo arrepentimiento, remordimiento probablemente. Pero una de las características del arrepentimiento genuino, no de obras muertas, el arrepentimiento genuino que viene de Dios, es que te cambia completamente, diametral. El cambio de 180 grados con su perdón es esto, mire hermano. Empezar a caminar en sentido contrario a la dimensión del pecado con la cual estaba viviendo. Entonces tenemos que tener claro qué es una obra muerta. Si yo quiero traer arrepentimiento genuino delante de Dios, tengo que entender qué es la dimensión, amado hermano, de la obra muerta. Porque la Biblia describe acá, mire, en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. ¿Qué es una obra muerta? Una obra muerta. Y ahorita te voy a contar, Pedrito, cómo me lo explicó el Señor ayer en la tarde. A mí me dejó quieto. Me dejó así, mira hermano. Dije yo, Señor, esto yo no lo había visto así. Pero si tú me lo estás explicando es porque así es. La obra muerta, las obras muertas son el sustituto que utiliza un hombre para tratar de demostrar su bondad en vez de experimentar cambio. De corazón genuino, que trate directamente con su condición pecaminosa. Es decir, una obra muerta es toda aquella justificación, es toda aquella obra que yo hago para tratar de ganar algo que es gratuito, que es la salvación y la bendición de Dios. Tú y yo no necesitamos hacer buenas obras para ser salvos, porque dice la Biblia que nadie es salvo por obras. Pero es importante, amado hermano, que de alguna manera las obras que hagamos no tengan el fundamento en obras muertas, sino que en obras que traigan un genuino cambio. ¿Por qué? Porque la obra no te da salvación. Ciertamente la Biblia dice que nadie es salvo por obras, pero de alguna forma las obras son escritas en el libro de la vida, son escritas en el libro de las memorias, son escritas en el libro de las batallas. Hay varios libros escritos en adición que la Biblia nos enseña, donde nuestro nombre en algunos momentos es escrito. Entonces, cuando yo trato de ganar el favor de Dios haciendo algo, tú tienes que saber que estás cometiendo una falta. ¿Por qué? Porque tus obras no pueden de alguna forma, amado hermano, justificarte delante de Dios. Tú y yo somos salvos
por la sangre carmesí derramada en la cruz por el Cordero de Dios. Entonces, toda obra, amado hermano, que no requiera un cambio genuino, entiéndase obra de caridad, obra... Le voy a contar cómo el Señor ayer me lo trasladó. Y perdóneme, espero no lastimar a nadie. Pero el Señor me dijo, mira Byron, me dijo, una de las cosas importantes en el proceso de la vida de un hijo, eso me lo habló ayer en la tarde, ahí sentado, hermano, viendo para afuera en mi ventana. Y me dijo, mira Byron, una de las maneras correctas e indicadas para traer frutos dignos de arrepentimiento en la vida de un hijo de Dios es a través de los procesos disciplinarios. Porque yo al que amo, disciplino, corrijo, enmiendo, le doy una dirección para que venga a encontrarse conmigo. Jesús hablándome. Y me dijo, cuando nosotros rechazamos los procesos de disciplina en nuestras vidas, estamos de alguna manera rechazando, amado hermano, la bendición de Dios y la formación de Dios. Y me lo explicó de esta manera. Mira, Byron, cuando un siervo mío es colocado en disciplina, debe de aprender a atravesar su proceso de disciplina en la casa donde está. Los procesos disciplinarios se atraviesan en el mismo lugar. No sé ni por qué estoy en esto, pero bueno, Dios sí sabe. Atravesando, amado hermano, y enseñando sobre esto. Y me dice, cuando un hombre es metido en un proceso de disciplina, yo estoy formando carácter, yo estoy formando en él lo que deseo formar en él. Pero cuando abandonamos los procesos disciplinarios dentro de nuestra congregación, de alguna manera estamos rechazando el crecimiento en nuestras vidas. Y le damos paso a las obras muertas. ¿Cómo así, amado Señor? Le dije yo, explícamelo por favor, ¿verdad? Y me dijo, mira Byron, por ejemplo, cuando han habido problemas en la casa que tú pastoreas, en la iglesia que tú pastoreas, y has intentado colocar en disciplina muchas veces a siervos míos, hijos míos, los cuales Él ama. Quiero ser claro, aquí no se trata de quién tiene la razón, si el pastor o no. Dios ama a este hijo que está siendo colocado en disciplina. Pero usted sabe, y pues algunos pastores, si nos honran viéndonos hoy a través de esta transmisión, quiero hablar plural como pastores. Muchas veces colocamos hermanos, siervos, pastores, diáconos, diaconisas, servidores, cualquier tipo de nombramiento por cuestión de orden únicamente administrativa. Y me dice, mira Byron, ¿qué pasa cuando tú pones en disciplina, por ejemplo, a un director de alabanza? Director de alabanza, directora de danza, diácono general. Póngale un nombre cualquiera, por favor, esto no tiene dedicatoria, quiero ser claro. Y uno como pastor pone a un ministro de alabanza en disciplina. Usted sabe que la Biblia dice que la disciplina al principio no es motivo de gozo. Quiere decir que todo hombre y mujer sometida a un proceso de disciplina no se va a poner contento. Porque la Biblia dice que la disciplina no es motivo de gozo, pero trae frutos apacibles más adelante. Cuando un siervo de Dios, cuando un hijo de Dios es sometido por el ministro que le cubre a un proceso de disciplina, pero esta persona que es colocada en la dimensión de la disciplina decide que no la quiere recibir y se retira de la iglesia como consecuencia del proceso disciplinario, que vale la pena hacer notar que bajo una ética ministerial todo proceso de disciplina debe de ser privado. Cuando uno de ministro coloca disciplina en la vida de un siervo, en un hijo, en un servidor en la casa, no tiene por qué la iglesia andar enterándose del proceso que está atravesando. Ese es su proceso de formación. Entonces, no uno tiene que andarle como pastor contando a medio mundo a quién puso y a quién dejó de poner en disciplina. Eso es privado entre el Señor y el siervo y evidentemente el vaso terciario que actúa como un vaso, valga la redundancia del término.
Y de repente usted mira al hermano, pues ¿y qué pasó con Espiriquitiberto, pastor? Ya tiene 2 o 3 meses de no venir a la iglesia. ¿Y qué le pasó? Pues no sabemos, solo el pastor sabe que está en disciplina. Nadie más sabe. ¿Por qué el hermano no está? Uno de pastor no tiene que andar informando absolutamente a nadie, amado hermano, cuando coloque en disciplina a nadie dentro de la iglesia. Eso es privado, repito, privado. Bueno, según como yo lo he entendido. Y de repente usted está en la televisión o está viendo Facebook, YouTube, las redes sociales. Y usted sabe que uno es amigo, valga la redundancia, ministerial de mucho siervo y mucho ministro, amado hermano, en el entorno. Y de repente pasa usted al canal de televisión o mira la predicación que está en Facebook. Y de repente se queda usted viendo y hace así, ¿ve? Pero si este no es el director de la iglesia, el que está dirigiendo la alabanza en este otro ministerio, y abajo dice director general de alabanza, pues con razón hace 3 meses no lo veía en la congregación. De pronto el que fue sometido a disciplina en una casa ministerial aparece ministrando en otra iglesia. Y el Señor me dijo, ¿tú qué crees que está presentando a mí? Y este es un error doble. Porque como ministros debiéramos de tener discernimiento, pastores, de quiénes son los que estamos recibiendo en casa y a quienes estamos permitiendo ministrar dentro de los altares. Como no se mencionan nombres, se vale cortar. Recuerdo alguna vez haber bajado algún ministro o ministra, varón, varona, no quiero decir si era varón o varona, para no despertar susceptibilidades, cuando de repente lo veo en otro lado ministrando. Y digo yo, ¿acaso no fue este hermano o hermana, lo que sea, al que yo bajé del altar en disciplina por problemas de drogadicción? Y entonces, ¿qué hace ministrando en otro lado? Y el Señor me dijo, presentando obras muertas. Y uno dice, no, solo me cambio de iglesia y allá voy a servir y allá voy a ir a hacer todo lo que he aprendido a hacer acá. Y como me pusieron en disciplina, y no estoy de acuerdo porque ninguna disciplina es motivo de gozo. Por eso es que para despertar el don de sanidades, debo de ser un habitante de Capernaum. Quiere decir que en mi corazón, para que se despierte el milagro de la restauración y el milagro de la transformación, debo de ser un habitante de Capernaum. Quiere decir el lugar del arrepentimiento. Entonces me dijo el Señor, ¿sabes qué están presentando en el otro altar? Obras muertas. ¿Por qué? Le dije yo, Señor, porque el pastor donde está no sabe por qué tú le habías puesto en disciplina. Y por eso le están subiendo nuevamente en el altar, por falta de discernimiento. Y después uno dice, pero ¿por qué tanto problema en medio del pueblo? Por las personas que subimos al altar manchadas, amado hermano, que arrancaron procesos disciplinarios en otras casas y están ministrando dentro de otras casas, las cuales no les pusieron en disciplina. Entonces solamente se está trasladando el mal. Esos son los éxodos intercongregacionales de pecado. Entonces le dije yo, Señor, pero si está levantando adoración a tu nombre y otro ministro le está levantando. Sí, me dijo, pero ¿quién le puso en disciplina? Pues tú diste la instrucción, Señor. Ah, ok, la disciplina es mía a través de ti. Ok, ¿qué hace ministrando en otra casa? Ok, su corazón insujeto lo llevó a presentarse delante de otro ministerio que por sus talentos lo ponen a ministrar. Pero Byron, obra muerta es todo aquello que no tiene fundamento en un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, ministrando en el altar podrá estar, pero lo que yo estoy recibiendo se llama fuego extraño. No sé si este mensaje esté llegando directo al corazón de alguien que es ministro de alabanza. Perdón, no lo sé, porque esto sí no viene dedicado, palabrita. Pero número 1, entonces, pero quiero avanzar, amado hermano. Y así me dijo el Señor, que hace mucho ministro en ministerios donde yo no les llevé, sino que ellos se fueron. Porque una cosa es que Dios les lleve en guianza, y si Dios te va a llevar a otra casa, te va a mandar a través de tu pastor. No te puedes ir solito con tus propias pistolas. De lo contrario, sí, te van a poner a servir, pero tu servicio va a ser obra muerta. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, amado hermano, que la obra muerta es todo sustituto que el hombre utiliza para tratar de demostrar su bondad y su servicio delante de Dios. Entonces, anhelamos milagros operativos en nuestra vida espiritual. Aprende a mudarte a la dimensión de Capernaum.
en la dimensión de Capernaum suceden milagros indescriptibles, amado hermano. Por ejemplo, mire, dice la Biblia que en Capernaum fue sanado de la parálisis el servidor del centurión, el doulos del centurión, donde recibió sanidad. Lo estamos leyendo según Mateo 8 y Lucas 7. Lucas 7 también describe paralelamente ese versículo, donde se recibe sanidad en la dimensión de servidor en Capernaum. Examine Mateo y Lucas, Mateo 8 y Lucas 7, donde describe la sanidad del siervo del centurión. Y eso sucede en Capernaum. ¿Usted sabe dónde fue sanada la suegra de Pedro? Según Mateo 8 y Marcos 1:29. En Capernaum. Donde el Señor operó, amado hermano, liberación a un endemoniado específico. Marcos 1:21 y Lucas 4:31. Cuando usted lee el contexto, en Capernaum. ¿Sabe dónde sucedió aquella historia que yo sé que más de alguna vez usted la ha escuchado? Que algunos amigos tomaron a un amigo que estaba paralítico y dice que buscaron dónde el Señor estaba y desde el techo lo bajaron y la fe operativa trajo sanidad. ¿Sabe dónde fue sanado ese paralítico? En Capernaum. Quiere decir que tanto la parálisis del servidor del centurión, la fiebre de la suegra de Pedro, el endemoniado de Marcos y de Lucas y el paralítico que lo bajaron 4 hombres, según el libro de Marcos capítulo 2 y Mateo capítulo 9, habitaban en Capernaum. Ojo, todos estaban en la dimensión del arrepentimiento. Y a veces queremos milagros de parte de Dios siguiendo la misma huella, sin un arrepentimiento genuino en el corazón. Dios opera milagros operativos cuando ve, amado hermano, arrepentimiento genuino de una conducta vana y de una conducta pecaminosa. Por favor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no le está hablando a un pastor impoluto. Al contrario, también tengo faltas y defectos como usted, pero tengo los ojos aguzados para buscar la respuesta en la palabra de Dios. El libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 46, narra también que el hijo de un oficial real, ahí lo encuentra usted. No traemos todas las escrituras, se las doy, búsquelas usted hoy en la tarde, domingo rico con la familia, búsquelas. ¿Sabe dónde estaba sentado, amado hermano, o dónde estaba, perdón, el hijo del oficial real? Según el libro de Juan, capítulo 4, versículo 46. En Capernaum. Cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 8, cuando vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 32 en adelante, vemos Lucas, capítulo 4, versículo 23, vemos múltiples sanidades operativas de Jesús. Todas ellas, las que les acabo de describir y que a usted le aparecen acá en pantalla, todas ocurrieron en Capernaum. Mire, y esto que viene ahorita a aparecer en su pantalla aún es superior, porque sé que hay varones de Dios que están viendo hoy este programa. Y una de las cosas que ocurren, amado hermano, según el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9. Esto lo narra Mateo 9:9, lo narra Marcos 2:14, lo narra Lucas 5:27 y lo narra Mateo capítulo 17. Es que tome nota que fue en Capernaum donde Jesús le hizo el llamamiento apostólico a Mateo. Quiere decir que los llamamientos ministeriales, anhelas obra, anhelas obispado, buena cosa anhelas, dice la Biblia. Pero una de las cosas importantes que yo he entendido en la dimensión de Mateo, Marcos, Lucas, amado hermano, cuando fue llamado Mateo, llamado también Leví, dice la Biblia que él recibió el llamamiento apostólico, amado hermano, en el despacho donde se cobraban los impuestos. Ahí fue llamado él a su apostolado. ¿Y sabe dónde estaba ese lugar? Cabal, lo que usted acaba de decir del otro lado, en Capernaum. Entonces Capernaum es la dimensión del arrepentimiento. Cuando tú y yo
entramos en la dimensión del arrepentimiento, amado hermano. Porque dice la Biblia que él entra a Capernaum, pero cuando entra a Capernaum, mire, quiero regresar, por favor, a Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, la dimensión del arrepentimiento, vino a él. Paso número 1, entra en el arrepentimiento. Paso número 2, venga a él, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados. Entonces, aquel hombre y aquella mujer que anhela la dimensión de la sanidad en cualquiera de las facetas, número 1, mire, tratando de parafrasear lo que hemos venido trayendo, número 1, dijimos que tiene que ser un hombre, amado hermano, que esté bajo autoridad, que reconozca pastor, que sea un hombre sujeto al ministro que Dios le llevó. Aquí no es el enseñoramiento de un pastor, es hacia donde el Señor te lleva. ¿A quién te lleva para colocarte bajo su cobertura? Porque la cobertura, dice la Biblia, que fue lo primero con lo que se presentó el centurión. Entonces el estar bajo cobertura, amado hermano, es importantísimo en la vida de un hijo. Ser un siervo, un amador de Cristo Jesús es importante. Entrar en la dimensión del arrepentimiento. Todos estos milagros operativos que le acabo de leer hace unos minutos ocurren en Capernaum. Hay que entrar en la dimensión del arrepentimiento, pero tan importante como entrar en la dimensión del arrepentimiento es acercarse a Cristo Jesús, que es el espíritu de la redención. Cuando hablamos acerca de los parácletos, el espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, el nacimiento, el parto gemelar internamente dentro de un hijo de Dios, tú tienes que saber que el espíritu de Cristo es el que te conduce, amado hermano, a la resurrección de tu espíritu. Ser un hombre bajo cobertura, ser un siervo de Cristo, ser un hombre, amado hermano, que entre en la dimensión del arrepentimiento, no de obras muertas, el arrepentimiento genuino. Y que tenga un acercamiento con Jesús. Número 3, amado hermano, provoca que Dios opere milagros en medio de su pueblo. Con mucho respeto, nos enseña la palabra a provocar la bendición, no exigiéndole. Porque tú y yo no somos nadie para exigirle a Jesús ni al Espíritu Santo. Con mucho respeto, yo veo que en tu palabra se hace esto, Señor. Yo vengo hoy, amado hermano, presentándome delante del Rey y vengo delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Entonces el arrepentimiento es importante. El arrepentimiento, Capernaum, tipifica el arrepentimiento y es una dimensión espiritual que provoca que en el corazón del hombre hayan cambios genuinos. Y paso número 3, con esto quiero ir cerrando la enseñanza, amado hermano. Dice la Biblia que otra de las cosas que hicieron fue que oraron con insistencia. La versión al día en Lucas capítulo 7, versículo 4, mire. Cuando llegaron ante Jesús, esto lo lee en la versión al día Lucas, también es un mensaje paralelo, por favor tome nota. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. Paso número 3. Insistencia, perseverancia. Mire, cuando llegaron ante Jesús le rogaron con insistencia. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Quiere decir que el tercer paso para poder provocar el milagro de Dios en la vida, en sanidades, amado hermano, es aprender a rogar con insistencia. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron. Dice acá la palabra, mire. Rogar quiere decir, ahorita salen aquí algunas acepciones. ¿Qué quiere decir rogar? Quiere decir pedir por gracia. No porque lo merezcas, sino por gracia, por bondad, por misericordia. Ruega a Dios que por su infinita bondad, y tú llegas. Dice que quiere decir insistir, que viene del latín insistere, que quiere decir instar reiteradamente, perseverancia. Persistir o mantenerse firme en algo. Hay personas que oran, Padre, en el nombre de Jesús, que venga sanidad sobre mi vida. Y como al segundo día no llegó la sanidad, dejan de orar. Persistencia y perseverancia. Persistencia y perseverancia. Amado hermano, dice la Biblia, mire, en Lucas capítulo 18, y con esto quiero ministrar.
Y quiero orar también por una familia que hoy se ha reportado que han decidido, amado hermano, reconciliar con el Señor a través de esta administración. Ha estado escribiendo a nuestros mensajes. Y yo quiero orar por ustedes, familia del Señor, que han pedido que oremos para el proceso de la reconciliación. ¿Cuál es el apellido de la familia, hijo, por favor? Mire lo que dice Lucas capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Acá nos está hablando de la perseverancia. Versículo 2. Diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios, era impío, no temía a Dios, ni respetaba al hombre. Y me imagino, ¿verdad? Raros, esos hombres no existen casi dentro de la política. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí, o dijo de sí, aunque ni temo a Dios, mire, él sabía, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, perseverancia, ¿qué le provocó a esta viuda a obtener la respuesta? Dice, mire, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, perseverancia, perseveró. Juez, hágame justicia. Juez, hágame justicia. Juez, hágame justicia. Mira, creo que le salía debajo de la mesa. Juez, hágame justicia. Entraba el señor a algún lugar y salía la señora. Juez, hágame justicia. Y dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, clamor, petición, hermano, rogativa en la dimensión del arrepentimiento? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que Lucas capítulo 18, una de las cosas que nos muestra es la dimensión de la perseverancia. Paso número 3, no te canses de llegar delante de Dios insistentemente con rogativas, con respeto delante de Dios. Porque Dios, amado hermano, tú y yo no le podemos dar órdenes, no podemos decretar que Dios va a hacer cuando Dios no ha dicho. Por eso hay que tener mucho cuidado con los decretos lanzados. Entonces, amado hermano, arrepentimiento genuino. El arrepentimiento que no produce obras muertas. Aquellas obras que yo hago tratando, mire hermano, aquellas personas que llevan ofrendas a las iglesias tratando de comprar el favor de Dios están equivocados. Lo que llevaron fue dinero, no ofrenda. Porque la ofrenda y el dinero son diferentes. El dinero es la moneda en curso, la ofrenda lleva depositada una actitud de corazón de por medio. Entonces, ¿cuántos anhelamos y deseamos hoy arrebatar una sanidad para nuestra vida? Independientemente si es en el espíritu, en el alma o en el cuerpo, pero necesitas una respuesta de Dios. Tienes que ser un hombre y una mujer bajo cobertura. Tienes que aprender a acercarte delante de Jesús. Más que acercarte al pastor, más que acercarte al siervo, en una relación con el Señor Jesús. Tienes que aprender a entrar en la dimensión de Capernaum. Por eso fue sano el siervo del centurión. ¿Por qué? 1, porque era siervo. Y 2, porque entró a la dimensión del arrepentimiento, a la ciudad de consuelo. Creo que le llama el otro diccionario, el Hitchcock. ¿Cómo le llama el Hitchcock? Quiero ver. Vamos a regresar acá. Hitchcock le llama la ciudad del consuelo. O sea que en el arrepentimiento hay un consuelo de parte de Dios. Entonces, presentándonos delante de Él insistentemente, como lo hizo la anciana, tú y yo vamos a desprender bendiciones extraordinarias de parte de Dios en nuestra vida. Necesitas un milagro de parte de Dios. Sírvele a Jesús. Sé parte de una casa, ten una cobertura, un pastor que te cubra, que vele por tu vida, que te guíe en tu vida espiritual. Habita en la dimensión del arrepentimiento constantemente. Constantemente.
constantemente en la dimensión del arrepentimiento. Acérquese a Jesús y sea perseverante. No se canse de pedir, porque la Biblia dice que tarde o temprano esa bendición llegará. Así que hoy, en el nombre del Señor Jesús, quiero pedirte que te pongas de pie, amado hermano. Y si hay alguien hoy sintonizando este programa que necesite esa bendición, déjame orar por ti. Hoy quiero poner a cada uno de mis hermanos, Señor, tú conoces sus corazones. Y te pido, Señor, que tu Espíritu hoy venga a ministrar esa dimensión de cobertura, esa dimensión de arrepentimiento, Señor. Esa dimensión de acercamiento a ti, amado Rey, que provoque una respuesta por parte de ti, mi Señor. Hoy levantamos esta oración clamando y pidiendo tu gracia, tu bondad y tu misericordia, tu guianza en este proceso, amado Señor Jesús. Sé tú el artífice, Señor, de cada una de nuestras vidas, Señor. Sabemos que en tus manos perfectas, oh dulce alfarero, nuestra formación y nuestra vida, Señor, está en tus manos. Hoy, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos a todos aquellos hijos tuyos, a todos aquellos siervos tuyos, amado Rey, que hoy se acercan en este momento con un corazón contrito y humillado, provocando tu bendición y tu bondad, Señor. Hoy hablamos un metanoao, hoy hablamos un shuv, un cambio de 180 grados a todos aquellos aspectos, Señor, que en nuestras vidas no han sido, Señor, gratas delante de ti. Pon en nosotros, Señor, dile allí donde estás, pon en mí, Señor, el querer como el hacer, para que a través de tu transformación yo pueda ir alcanzando gloria en gloria y victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Confiado estoy en ti, Señor. Tú nos cubrirás en todo momento. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.
Hasta la próxima.